Cuando nosotros hablamos de fe, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? ¿Qué más? ¿Okay? ¿Quién más pudiera decir? Esa fe salvadora viene de quién? De Dios, ¿verdad? Exacto, y esa fe la tenemos nosotros. Nosotros podemos nosotros rechazar o creer cuando queremos y cuando no queremos creer no. ¿Podemos hacer eso? No, ¿verdad que no? La fe salvadora, hermanos, es la respuesta del pecador regenerado. Acuérdense que ya hemos tocado ese punto, ya hablamos de la regeneración. Entonces ya cuando el pecador ha sido regenerado, entonces puede responder. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces un muerto, usted le habla a un muerto y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Espiritualmente nosotros estábamos muertos, aunque andábamos por ahí, ¿verdad? Comíamos, trabajábamos, hacíamos de todo, pero verdaderamente espiritualmente nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados y separados totalmente de Dios. ¿Okay? Solamente el poder de Dios nos resucitó de esos muertos, de ese estado de muerte, mejor dicho. Entonces, de esa manera nosotros pudimos responder al Señor. Fíjese cómo lo dice la confesión de fe en el capítulo 14, versículo 1. Párrafo 1. Capítulo 14, párrafo 1. Dice así: la gracia de la fe por la cual los escogidos son capacitados para creer para salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Te oye la palabra de Dios predicada y entonces eso actúa simultáneamente, ¿verdad? Cuando ya usted ha sido regenerado, entonces es que usted puede responder: sí, Señor, te recibo. Vamos a ver eso en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Se da cuenta que la fe no es suya. No de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 también nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ahí vemos cómo actúa la palabra, ¿verdad?, del Señor. Ese es el medio, la forma que Dios ha dado para que los pecadores se salven. Es a través de la locura de la predicación de la palabra. Es que entonces un muerto vuelve a la vida, ¿verdad?, cuando es regenerado. Esta doctrina es preciosa, hermano. Quiero que usted escuche, que usted anote, que usted esté pendiente. Usted está en una cita con Dios. Usted no está en cualquier lugar. No hablo del edificio. Usted está en la reunión, ¿verdad?, de los santos, como dice la palabra. Es importante que usted sepa eso. No importa lo que esté pasando, usted en este momento, usted está en las manos de Dios. Tranquilo, relájese, piense en Dios en este momento para que reciba la palabra. ¿Cómo se produce la fe en el corazón? ¿Cómo se produce la fe en el corazón? Correcto, por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la palabra sea predicada correctamente. Si la palabra es adulterada, ¿verdad?, entonces ¿cómo la persona se puede salvar? Usted sabe que el ser humano por naturaleza es religioso y busca a Dios de diferentes maneras.
y se hace un Dios imaginario que solamente existe aquí en su mente. Bueno, nosotros podemos ver en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí podemos ver la revelación natural de Dios. Todo ser humano sabe que hay un Dios, porque Él es creador. Mira la naturaleza, mira los animales, el día, la noche, el sol, la lluvia, y se da cuenta que alguien hizo esto que tiene poder. Esa es la revelación natural. Pero la revelación especial está en su palabra. Entonces, ¿cómo alguien se va a salvar si no puede escuchar la revelación especial que es su palabra? Predicada, como debe ser predicada. Entonces, es sumamente importante. Por eso es tan importante que después de haber nosotros creído, nos fortalezcamos en la fe con el estudio diario de su palabra. Así como usted se alimenta de la comida física, ¿verdad? Que usted come 3 o 4 veces. Bueno, cuando uno va avanzando de edad, como que no come esas 3 o 4 veces. Cuando uno está joven, sí come así, pero ya después uno come 1 o 2 veces nada más. Es lo que necesita para estar saludable. Asimismo, hermanos, nosotros necesitamos comer la palabra de Dios. Es sumamente importante. Necesitamos, como dice la palabra del Señor, asistir a la iglesia. Porque la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11. Y a unos Él constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que los santos crezcan en el conocimiento de la verdad. Para que estén preparados. Para preparar a los santos para la obra del ministerio, dice. Entonces por eso es importante la iglesia. Eso de que el Señor me salvó, yo soy salvo y me quedo en mi casa, eso no es bíblico. La Biblia dice claramente, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Bueno, esa se la agregué yo. Pero no dejándonos de congregar, dice la palabra. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, después que hemos creído, nos congreguemos y también estudiemos la palabra de Dios, que es la leche espiritual, como habla. Es esa leche no adulterada para que crezcamos para salvación. Entonces, hermanos, vamos al punto del arrepentimiento. El arrepentimiento para vida y salvación. Ese es otro punto importante del ordo salutis o del orden de la salvación. Y fíjese cómo nos lo describe la confesión, nos ayuda de nuevo aquí, el capítulo 15, versículo 3, nos habla ahí en el punto del arrepentimiento para vida y salvación. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. El Espíritu Santo nos hace a nosotros conscientes de nuestras múltiples maldades y mediante la fe en Cristo se humilla, es el pecador, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, por el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Si no es por el Espíritu Santo, ni usted ni yo podemos vivir esta vida cristiana. No podemos.
Y usted sabe que vivimos en esta carne y fallamos. Pero rápidamente el Espíritu Santo nos redarguye y pedimos perdón. El verdadero cristiano vive una vida de arrepentimiento. Eso de que no, que me arrepentí una vez y ya no me tengo que arrepentir. Yo he oído eso. Ya no me tengo que arrepentir. Eso es una gran mentira. Vivimos una vida de arrepentimiento. Claro, nos arrepentimos ya. El Señor nos salva. Somos parte de la familia de Dios. Pero sabemos que estamos fallando. Lo que ya nosotros no practicamos el pecado. Antes practicábamos el pecado. Ahora nos duele pecar. Por eso nos arrepentimos. Esa es la gran diferencia. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 11, hablando de este arrepentimiento. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Antes, cuando comenzó la iglesia, en aquella época, acuérdense que el libro de los Hechos es un libro histórico. Cuando comenzó, pues los judíos pensaban que ellos eran los privilegiados, pero el Señor había prometido desde antes, ¿verdad?, que también nosotros entraríamos, nosotros los gentiles, en ese plan. Y entonces ahí nosotros podemos ver como nosotros, como Dios, no aquí, pero lo sigue diciendo, ¿verdad?, que en toda la palabra, que nosotros, que el Señor de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. La carta a los Romanos nos dice en el capítulo 2, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. Después el apóstol Pedro, más adelante, en segunda de Pedro. Voy muy rápido con los textos. Sí. Anótelo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Voy a repetirlo 2 veces y discúlpenme que vaya muy rápido. Es un estudio bíblico, no es una prédica. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, ¿verdad que sí? Que ninguno de los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento. Ahora, hermanos, fíjense una cosa muy importante. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué viene primero, la fe o el arrepentimiento? ¿Ah? Sí, están pegaditas, pero ¿qué viene primero? La fe, ¿verdad? Porque ¿cómo una persona se arrepiente si no ha creído? ¿Me voy a arrepentir de qué? Si yo soy una persona que no conozco a Cristo, nada. O sea, arrepiéntete. ¿Pero de qué? Si yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy un buen hijo, yo he sido un buen padre. Bueno, he cometido mis pecadillos por ahí, pero no, son muy graves. Si usted ve la noticia que yo vi esta mañana, imagínense, ese sí hizo algo malo, pero yo no soy pecador. ¿Ve? O sea, hasta que el Señor no regenera a ese hombre o a esa mujer, cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, esa persona sigue estando muerta en sus delitos y pecados.
No se va a arrepentir de nada hasta que el Señor intervenga. Ahí se cae la idea de que no, yo soy el que decido, cuando me voy a entregar a Cristo, todavía estoy muy joven, déjame disfrutar un poco y yo sé que el Señor me va a dar a mí la oportunidad en el último momento. No, eso es orgullo. Lo hermoso de las doctrinas de la gracia es que nos humilla y le damos toda la gloria al Señor, porque del principio al fin la salvación es del Señor. De principio a fin. Entonces el arrepentimiento también viene de Dios. Ese arrepentimiento para salvación viene de Dios. Ahora vamos al punto de la justificación. La justificación. La justificación es el acto judicial por el cual Dios declara justo al pecador. Nuestros pecados son imputados a Cristo y la justicia de Cristo es imputada al creyente. Lo que sucede ahí es una doble transferencia. Ponga atención. Una doble transferencia. Cuando ese pecador se arrepiente, fíjese todo lo que hemos ya hablado del orden de la salvación, se arrepiente. Sus pecados son transferidos a Cristo. Acuérdese que Él murió en la cruz del Calvario para expiar sus pecados, derramó su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Es un término legal. Es transferido a Cristo. Y la justicia de Cristo es transferida a usted. Y usted ahora es revestido con la justicia de Cristo. Y Dios lo mira santo. Ahora Dios lo mira santo, lo mira limpio totalmente, como si usted nunca hubiese pecado. Por eso ahora usted puede relacionarse con Dios, con el Dios verdadero. Y es la única forma de poderse relacionar con Él. No hay otra, sino a través de Cristo. Vamos a ver cómo lo dice la confesión. Dice, a quienes Dios llama eficazmente. Dice que es eficazmente. Por eso Cristo murió en la cruz por los elegidos. Porque esa muerte es eficaz. No hay falla. Y es seguro, seguro que ellos, el Señor los va a salvar. Por eso nosotros predicamos con esa seguridad, porque ya el Señor los tiene. Ellos van a venir, quieran o no. Bueno, ellos no van. Nosotros, cuando el Señor no ha hecho nada en nosotros, el hombre no busca a Dios. El ser humano aborrece a Dios verdaderamente. Eso es lo que dice la palabra. Se esconde de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios. Y así andan todos los hombres que no han sido salvos por la gracia de Dios. Andan escondidos de Dios. Entonces así es que andábamos nosotros. Pero mire cómo lo dice aquí la confesión. Hablando de la justificación. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. No infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. No por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, es don de Dios. Esa fe, para creer, ya lo vimos, es don de Dios.
y somos justificados en Cristo. Única y exclusivamente en Cristo. Vamos a ver entonces la palabra del Señor. Romanos 5.1. Ya vamos a abrir preguntas y comentarios. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, 21. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo, ¿verdad? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí estamos. Y Gálatas 2.16, Gálatas 2.16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para ser justificados tenemos que ir a Cristo. No hay otra manera. No es que a mí me enseñaron los 10 mandamientos, yo me lo sé, la ley de Dios, pero sabemos que nosotros no podemos cumplirla con nuestras propias fuerzas. Cristo la cumplió por nosotros y puesta la fe en Él, nosotros somos justificados delante del Padre. Entonces, ¿cómo la justicia de Cristo es imputada en el creyente? ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo es? Por medio de Cristo. Nuestra salvación fue garantizada única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Y eso no se nos debe a nosotros olvidar nunca. No es por obras, eso siempre lo hemos dicho aquí, no es por obras. Pasemos al punto ahora de la adopción. La adopción. Dios, después que nos declara justos, nos hace entonces sus hijos. No antes. Eso que dice la gente que todos somos hijos de Dios, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia claramente nos dice que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso nos lo dice la palabra muy claramente. Primera de Juan, si no mal me fallan los cálculos, capítulo 3. Sé que en ese capítulo está, no lo tengo aquí anotado, pero está ahí. Mire lo que dice la confesión en el capítulo 12. Párrafo 1 de la adopción. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como un padre
pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Si eres salvo, ahora eres hijo, eres hija de Dios. Antes no, hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente que éramos hijos del diablo y también éramos hijos de ira. Dice la palabra que está la ira de Dios, Juan 3:36, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahí es donde nosotros podemos decir Abba Padre. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjese que dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Dios el que nos da esa potestad, no antes. Yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, y puedo decir hijo de Dios, pero no serlo. Hasta que el Señor me salva, me transforma y me cambia en un hijo de Dios. Entonces yo ahí sí puedo decir soy hijo de Dios. El mismo Espíritu, dice la palabra, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo cambian nuestros privilegios ahora delante de Dios? Pregunto. ¿Cómo cambian esos privilegios ahora delante de Dios? Vinieron penosos hoy. Adelante, hermanos. ¿Cómo cambian esos privilegios ahora que somos hijos de Dios? Acuérdense que estamos hablando del orden de la salvación. Antes usted no tenía acceso a Dios. Ahora tenemos comunión y relación con Dios. Somos llamados hijos. Correcto, ahora usted es templo del Espíritu Santo también, tiene ese otro privilegio. El Espíritu Santo no lo recibe ninguno que sea inconverso. Antes éramos enemigos. Antes éramos enemigos, exacto. Ahora somos hijos de Dios. Podemos acercarnos, hermanos, confiadamente a Dios por los méritos de Cristo. Confiados al trono de la gracia. Y que el Señor, estar seguros totalmente de que Dios nos está escuchando cuando nosotros clamamos. No tiene que ser oraciones súper bonitas ni nada. El Señor ve su corazón cuando usted está orando. Su corazón, su intención, y eso es lo que más importa delante de Dios. Ok, parece que sí vamos a poder terminar hoy y dar paso para preguntas y comentarios. Vamos al punto de la santificación. La santificación. Para aquellos que dicen que no son santos. ¿Cuántos de ustedes saben que son santos? Hemos hablado de eso también, ¿verdad? ¿Por qué somos santos? ¿Por qué usted es santo? Porque no cometió un pecado, no ha pecado hoy, por eso es santo. Porque Él es santo, ajá. Muy bien, pero un poquito más. ¿Es la imagen de Cristo? ¿Cómo? ¿Es la imagen de Cristo? Es la imagen de Cristo. Bueno, sí, Él es santo, correcto. Apartados de la maldad. Lo va transformando, correcto, a la imagen de Cristo. Es lo que hace el Espíritu Santo, nos va transformando. Dice Pablo,
A los santos escogidos en Cristo. Ujú. Porque así nosotros, ¿verdad? Todavía pecamos y vivimos en estos cuerpos limitados. Somos santos posicionalmente, ¿ves? Por su Hijo Dios nos ve santo. Dios nos ve santo. ¿Ok? Y usted ve que siempre el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, se refiere así, lo acaba de decir el hermano Vicente, a los santos que están, los santos. Llamados a ser santos. Exacto, nos ha llamado a ser santos. Fíjese, hermanos, que las versiones, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Antes, si usted se pone a ver, era difícil. Si usted ve, por ejemplo, la historia, cuando las traducciones de la Biblia, ustedes saben que en la época medieval, pues la Biblia nada más, la iglesia era la única que tenía acceso. El pueblo no tenía acceso. Es más, si usted ve, por ejemplo, el documental de William Tyndale, les recomiendo que lo vea. Y usted pone ahí Sociedades Bíblicas Trinitarias. Y usted ve el documental de William Tyndale, usted se da cuenta como cualquier persona que tuviera una porción de la palabra de Dios era quemado en la hoguera. Cualquier persona, el pueblo estaba totalmente sumido en una oscuridad. Eso es historia. Y después cuando empezaron a traducir la Biblia, todos esos hombres y mujeres fueron perseguidos, muchos de ellos quemados. El mismo William Tyndale fue perseguido enormemente, Lutero, todos ellos, porque la iglesia romana no quería que se supiera, porque cada vez se apartan y se apartaban y se apartaban más de la palabra de Dios, entonces no querían que lo descubrieran. Y entonces esa era la pena de muerte, lo que le daban a ellos. Y entonces para adquirir una copia de la palabra de Dios era carísimo también, ya después que se empezó todavía no se había creado la imprenta, imagínense. Y hoy en día nosotros tenemos acceso, gracias al Señor, a tantas Biblias y a tantas traducciones. Pero hay que también tener cuidado, porque por ejemplo están las traducciones formales, como la Reina Valera, ¿verdad? Es una traducción formal. Pero están las traducciones informales y hay que tener cuidado con esas traducciones informales, porque por ejemplo esa palabra a los santos, eso lo quitan. Hay cositas que las quitan y entonces la traducen de otra manera, entonces hay que tener cuidado. Como eso, otras cosas. Entonces yo digo, no es que no tenga la traducción informal, sino que, hermanos, mantenga las traducciones formales, la Reina Valera, manténgalas siempre, porque hay que tener cuidado. Entonces quisiera leer acerca de la santificación, ya tenemos 2 puntos más y terminamos el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Hablemos de la santificación ahora en este momento. Es el proceso progresivo en el que el creyente por la obra del Espíritu Santo es conformado a la imagen de Cristo. Usted es salvo, ¿verdad? Pero en ese momento que usted es salvo, el proceso de la santificación es un proceso que dura toda la vida hasta que llega la glorificación. Claro, se espera que usted avance, hasta que estemos en gloria. Se espera que usted avance y el Señor quiere que avancemos en esa santificación. Mire cómo nos lo dice la confesión en el capítulo 13, versículo 1. Habla de la santificación. Aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra, mire cómo somos santificados, por su palabra y espíritu que mora en ellos. Quiere decir que la palabra de Dios nos santifica. ¿Ok? Por eso es tan importante leerla y por eso insistimos tanto en que usted lea la palabra de Dios.
Sigue diciendo, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más, y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, mire, yo digo con toda seguridad que cuando el Señor salva a un hombre o a una mujer, cuando lo salva verdaderamente, cualquier atadura que tenga, esas cadenas son rotas. Cualquier atadura que tenga, cualquiera, el Señor lo libera. Es una nueva criatura en Cristo. La palabra lo dice, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Empieza el Señor a trabajar en esa persona. Y hay momentos en que esos vicios, esas cosas están tan arraigadas a la carne, ¿verdad? Que se tarda un tiempo, pero orando y leyendo la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo en él o en ella, esa cadena se rompe. Porque cambian tus afectos, tus deseos cambian. Si eso no cambia verdaderamente, entonces está pasando algo. No hubo una regeneración en esa persona, no hubo una salvación verdadera en esa persona. Y por supuesto, hermano, el cambio no es radical, aunque hay hermanos que el Señor hay algo que los torna, ¿verdad? Y hay otros que ese proceso, he visto yo hermanos que han testificado que ese proceso es como un poco más, pero saben que Dios hizo la obra en ellos, sus deseos, ya quieren orar, ya quieren congregarse, ya quieren leer la palabra, ya quieren buscar del Señor, apartarse de las cosas que a Dios le desagrada. Entonces, muchos de nosotros podemos testificar. Aquí se me acercó no hace mucho un hermano y me dijo que cuando el Señor lo salvó, botó todo. Las cosas que a Dios no le agradaba, las botó todas. Las echó a la basura que tenía en su casa. Entonces, empieza, hermano, un proceso. Porque tú no quieres tener nada que ver con nada que al Señor le desagrade. Nada. Entonces, hermanos, nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso claramente lo dice. Y hoy en día un cristiano está viviendo sin casarse con una persona, está en fornicación, está en pecado. Claramente nos dice la palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tú no puedes ser santificado y vivir de una manera si tú estás viviendo un estilo de vida pecaminoso. Que os apartéis de fornicación. Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, 16. Pregunta: ¿cómo crecen los hijos de Dios en santidad? Las preguntas de hoy son fáciles. ¿Cómo crecen los hijos de Dios en santidad? ¿Cómo? Mientras más nos apegamos a Cristo, mientras más andamos con Él. Sí, pero ¿cómo? Leyendo la Biblia.
palabra es la verdad, correcto, la palabra. Muy bien. Ujú. ¿Cómo más? ¿Qué más? El hermano dijo algo importante. Sus mandamientos. Los medios de gracia. Adelante, hermano. Salmo 119:9, ¿con qué vendrá todo en su camino? Con guardar tu palabra. O sea, tenemos que guardar, atesorar la palabra, porque si somos solo oidores, no pasa nada. El efecto va a ser cuando somos guardadores de la bendita palabra, es como nos va a ir el Señor santificando, transformando día con día. Así es, hermano. Así es. ¿Cómo más? Y si lo ponemos al revés, ¿cómo no somos santificados? ¿Qué nos aparta de ese proceso de Cuando santificación? no somos guardados por la palabra, nos apartamos de ella, andamos por nuestra cuenta. ¿Ok? Dice Juan, Ujú. dice Juan aquí, yo estoy leyendo, dice, os hemos anunciado, o sea, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, sin una comunión y una relación con Cristo, nosotros no vamos a crecer como hijos de Dios. Yo digo que todo está en que nosotros andemos más como Jesús, estemos más como Jesús, y eso va a hacer que aún nuestras prácticas espirituales, nuestra lectura, nuestra oración, nuestra comunión, vengan de la mano en ese proceso de santificación. Muy bien, hermano, gracias. El hermano estaba hablando de gracia, los medios de gracia son muy importantes, ¿verdad? La oración. Un cristiano no puede sobrevivir sin la oración. Hermanos, la oración, el ayuno es un medio de gracia también, y es bíblico. La lectura de la palabra, está diciendo el hermano, congregarnos, otro medio de gracia. La comunión entre los santos. Adelante. Ok. Ujú. Sí, correcto, son consecuencias de haber sido salvo, ¿no? Amar al prójimo. Muy bien. Ok, vamos a seguir con el último punto y ahí sí ya vamos a abrir completamente para la perseverancia de los santos. Pregunto, ¿se pierde la salvación? Después de todo este proceso que el Señor nos pasa, claro, nosotros no vemos muchas cosas, vemos otras sí, ¿no? Nos damos cuenta. Damos cuenta que, por ejemplo, la fe que nosotros tuvimos para creer vino de Dios, el arrepentimiento vino de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que nuestro corazón fue regenerado, ¿ok? Que el Señor nos está santificando, ya los deseos que teníamos y los afectos que teníamos antes ya no los tenemos. Entonces estamos viendo que hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, que ha hecho y que sigue haciendo, continúa haciendo. Pero entonces ahí, hermano, esto es muy importante, porque yo sé que nosotros somos acusados, los salvos siempre salvos. No es así, como que salvo siempre salvo. En esencia lo es, somos siempre salvos para siempre, esa es la verdad, es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero cuando eres salvo de verdaderamente, porque no, yo soy salvo, pero no voy nunca a la iglesia, sigo con el mismo vocabulario, sigo viendo las mismas cosas que veía antes, sigo maltratando a las personas. O sea, no ha habido en mí un cambio, camino con los mismos vicios. O sea, en mi vida no ha habido un cambio ninguno en mí. Entonces eso es una falsa salvación. El mundo es mi amigo.
Cuando la palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Nosotros somos enemigos del mundo, del sistema del mundo. Voy a aclarar, del sistema del mundo. ¿Ok? Pero somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, la perseverancia de los santos, dice, los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin, guardados por el poder de Dios. Es por eso que podemos perseverar hasta el fin en la fe. Por eso la salvación no se pierde. Mire cómo lo dice el capítulo 17 de la confesión, en el párrafo 1, de la perseverancia de los santos. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, en Cristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer, escuche bien esto, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad.